El auditorio corporativo estaba lleno de un silencio tenso, de esos que no nacen del respeto sino del miedo compartido. Las luces blancas caían sin piedad sobre las filas de ejecutivos impecables, trajes oscuros, relojes brillantes, miradas calculadas. En el centro del escenario, Eduardo sostenía el micrófono con naturalidad cruel, como quien disfruta del peso de su voz sobre los demás. Su mirada se desplazó lentamente hasta detenerse en una figura pequeña al fondo, casi escondida entre las sombras. Daniela sintió como el aire se le cerraba en el pecho cuando escuchó su nombre pronunciado con desprecio, amplificado por los altavoces. Cada sílaba fue una sentencia, no era solo una acusación laboral, era una exposición pública, un recordatorio brutal de su lugar en ese mundo que nunca la quiso visible. Esta mujer no entiende límites, dijo Eduardo con una sonrisa fría, sin levantar la voz, sabiendo que no hacía falta. Personas así no deberían trabajar aquí. Algunas risas nerviosas se filtraron entre los presentes, risas que dolían más que los insultos. Daniela bajó la mirada de inmediato, no por culpa, sino por supervivencia. Sus manos temblaban mientras apretaba la correa gastada de su bolso, como si ese gesto pudiera anclarla a la realidad. Sentía las miradas clavadas en su espalda, juzgándola sin conocerla. El auditorio, enorme y lujoso, se volvió un espacio hostil, demasiado grande para alguien que siempre aprendió a ocupar el menor espacio posible. El piso, brillante, reflejaba su figura encorvada, y por un instante pensó en huir, desaparecer, volver a ser invisible como siempre le exigieron. Dentro del bolso, sus dedos rozaron el sobre amarillento, doblado en las esquinas por el paso del tiempo y del miedo. Ese contacto despertó un recuerdo que la atravesó como un golpe seco, otra sala, otro despido, otra humillación años atrás, cuando no tuvo palabras ni pruebas. El corazón le latía tan fuerte que creyó que todos podían oírlo. Respiró hondo, intentando controlar el nudo en la garganta, mientras Eduardo seguía hablando, usando su poder como un látigo elegante. Nadie intervenía, nadie la defendía, la injusticia se normalizaba en tiempo real. Daniela pensó en Ariana, en su cama compartida, en los cuadernos escolares sobre la mesa pequeña del departamento. Pensó en todo lo que podía perder si hablaba, y en todo lo que ya había perdido por callar. El auditorio parecía inclinarse sobre ella, como si el edificio entero observara su humillación con indiferencia estructural. Daniela sintió el peso de años de silencios acumulados presionándole la espalda. Su respiración era corta, irregular, pero dentro de ese caos interno, algo comenzó a ordenarse lentamente. El sobre no era solo papel, era memoria, era verdad, era la firma que alguien poderoso creyó enterrada para siempre. Mientras Eduardo terminaba su frase con un gesto de superioridad, Daniela levantó apenas el mentón, lo suficiente para volver a respirar. Nadie lo notó, aún, pero algo había cambiado. En medio de la vergüenza pública, una decisión silenciosa empezaba a tomar forma. La historia que ese hombre controló durante años estaba a punto de encontrar una grieta por donde salir. Daniela López vivía entre el cansancio y la esperanza, siempre a medio paso entre la lucha por sobrevivir y el temor a ser arrancada de la única vida que conocía. Cada noche, cuando el reloj marcaba la medianoche, se preparaba para enfrentar su turno en el rascacielos, un edificio de acero y vidrio que parecía existir solo para recordarle lo pequeña que era en ese mundo. Las luces fluorescentes de los pasillos vacíos la recibían como un viejo amigo que no preguntaba nada. Daniela empujaba su carrito de limpieza por los pasillos fríos, a veces sin hacer ruido, otras veces con la sensación de que el sonido de las ruedas sobre el suelo resonaba más fuerte de lo que ella deseaba. Los ejecutivos dormían tranquilos en sus oficinas, pero ella estaba despierta, barriendo el polvo de un sistema que nunca la vio. Su casa, si se podía llamar así, era un refugio sombrío, un departamento pequeño, apenas 2 habitaciones, una cama que compartía con su hija Ariana,
de 8 años. En las noches, el cuarto se llenaba de risas infantiles que se desvanecían al amanecer, cuando la realidad volvía a instalarse en cada rincón. Ariana preguntaba a menudo por qué los jefes gritaban, porque su mamá parecía siempre cansada, siempre a medio paso entre las sonrisas y la preocupación. A veces, cuando los ojos de Daniela se llenaban de lágrimas, intentaba sonreír, pero no lograba engañar a su hija. Ariana era su único ancla, la razón por la cual mantenía en silencio su dolor, porque si algo había aprendido en su vida era que el sufrimiento era mejor guardado, encerrado en una caja que nunca se abría, pero había algo en el fondo de su alma que le gritaba que eso no podía durar. El recuerdo de su esposo, muerto en un accidente después de haber sido despedido injustamente del mismo edificio, la perseguía. La noticia había llegado como un golpe seco, casi imperceptible al principio, pero que pronto desmoronó todo a su alrededor. Él había luchado durante años para conseguir una estabilidad que, al final, le fue arrebatada con la misma indiferencia con que ella misma era tratada. En la oscuridad de la noche, cuando el cansancio la vencía, Daniela aún podía escuchar su voz. Si algún día tienes miedo, muestra la verdad. Esa promesa nunca la olvidó. Durante años, había guardado en un cajón el documento que había encontrado entre las pertenencias de su esposo, el que él nunca quiso que viera la luz, el que él guardó como un último testimonio de su dignidad perdida. Ese documento era su secreto, su carga, su única esperanza. Sabía lo que representaba. No era solo una pieza de papel, era la verdad escrita con la firma de Eduardo, el mismo hombre que ahora la humillaba en público. Cada vez que su dedo rozaba ese sobre amarillento, sentía una mezcla de miedo y determinación, el miedo a lo que significaba sacarlo a la luz, el miedo a perderlo todo, pero también la necesidad de que alguien, al fin, conociera su historia, que la verdad fuera escuchada. Sabía que tenía el poder de destrozar el silencio con ese papel, pero la pregunta siempre fue, ¿debería hacerlo? ¿Sería capaz de enfrentar la furia de un hombre que, sin dudarlo, destruiría su vida por proteger la suya? La vida de Daniela transcurría entre esas dudas y silencios, entre el amor por su hija y la injusticia que la rodeaba, pero cada vez que miraba a Ariana, su corazón se llenaba de una fuerza inexplicable. La niña era su razón para seguir, pero también su temor más profundo. ¿Cómo protegerla si su propia vida era tan frágil? Daniela no tenía respuestas claras, pero una cosa sí sabía, ella era la única que podía hacer justicia, aunque no entendiera cómo hacerlo aún. La verdad siempre estuvo allí, en ese sobre, esperando, a la espera de un momento que aún no había llegado, pero sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a esa verdad, y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Eduardo caminaba por los pasillos de vidrio de la empresa como si el edificio le perteneciera no solo en términos legales, sino simbólicos. Cada paso suyo resonaba con autoridad contenida, con una seguridad que había sido construida a base de decisiones implacables y silencios convenientes. Vestía trajes hechos a medida, siempre oscuros, siempre sobrios, como si, incluso la ropa tuviera que reflejar control absoluto. Su oficina, ubicada en el último piso, ofrecía una vista panorámica de la ciudad, una altura calculada para mirar a todos desde arriba. Allí, rodeado de madera pulida y pantallas gigantes, Eduardo se sentía intocable. Nadie entraba sin permiso, nadie hablaba sin ser invitado. El poder no necesitaba alzar la voz cuando se sabía incuestionable. En reuniones con inversionistas, su tono era preciso, casi quirúrgico. Hablaba de innovación, de futuro, de liderazgo responsable, mientras sus manos descansaban tranquilas sobre la mesa, como si jamás hubieran firmado nada indebido. Los presentes lo admiraban, lo citaban como ejemplo, como visionario. Eduardo aceptaba esa admiración sin emoción visible,
pero por dentro se alimentaba de ella. Era su escudo. Cada elogio reforzaba la narrativa que había construido durante años, la del hombre que levantó un imperio desde la nada. Nadie mencionaba el proyecto fallido de hace 15 años. Nadie hablaba de los despidos masivos. Y si alguien lo hacía, Eduardo sonreía con calma y negaba todo con una seguridad ensayada. Sin embargo, esa calma tenía grietas invisibles. Por las noches, cuando el edificio quedaba vacío y solo quedaban las luces de la ciudad reflejadas en el vidrio, Eduardo permanecía despierto más tiempo del necesario. Revisaba documentos antiguos, correos archivados, decisiones que prefería olvidar. El acuerdo ilegal que firmó seguía siendo una sombra constante. No era culpa lo que sentía, sino miedo. Miedo a que su legado se derrumbara, a que su nombre dejara de ser sinónimo de éxito y pasara a ser recordado como traición. Ese temor era el motor de su dureza, de su desprecio hacia quienes consideraba prescindibles. Si los minimizaba, si los humillaba, podía convencerse de que no tenían el poder de destruirlo. Para Eduardo, el personal de limpieza no existía como individuos. Eran parte del mobiliario, figuras que se movían en los márgenes, útiles pero reemplazables. Daniela López era solo un rostro más, hasta que se convirtió en un inconveniente. El simple hecho de que ella hubiera invadido un espacio que él consideraba sagrado activó algo profundo en su interior. No era ira real, sino pánico disfrazado de autoridad. Cada vez que alguien cruzaba un límite, por pequeño que fuera, Eduardo reaccionaba con violencia simbólica. Necesitaba demostrar que el control seguía siendo suyo, que nadie, absolutamente nadie, podía cuestionarlo sin pagar un precio. Su despacho estaba decorado con premios, reconocimientos, fotografías con políticos y líderes empresariales. Cada objeto contaba una historia cuidadosamente seleccionada. No había lugar para errores ni para recuerdos incómodos. Todo lo que no encajaba en la narrativa del éxito había sido archivado, negado o enterrado. Eduardo se había convertido en un experto en reescribir su propio pasado. Frente al espejo, practicaba expresiones de serenidad, respuestas calculadas, gestos de falsa empatía. Era un hombre que había aprendido a sobrevivir emocionalmente negando una parte esencial de sí mismo. La verdad no lo perseguía por remordimiento, sino porque sabía que, si salía a la luz, no habría traje caro capaz de protegerlo. En entrevistas públicas, cuando surgía alguna pregunta incómoda, Eduardo desviaba el tema con elegancia. Hablaba de valores, de resiliencia, de aprender de los errores colectivos, nunca de los propios. Su voz nunca temblaba frente a las cámaras, pero cuando se quedaba solo, el silencio se volvía ensordecedor. Recordaba las firmas, las reuniones apresuradas, la presión por salvar la empresa a cualquier costo. Se había convencido de que no tuvo opción, de que todos habrían hecho lo mismo en su lugar. Esa justificación era su anestesia diaria. Sin ella, tendría que enfrentarse al daño causado, a las vidas rotas por una decisión que llevó su nombre. Eduardo no se veía a sí mismo como un villano, se veía como un superviviente del sistema, alguien que entendió las reglas antes que los demás. Esa autoimagen era crucial para mantener su equilibrio emocional. Por eso reaccionaba con crueldad ante cualquier desafío, por mínimo que fuera. Cada cuestionamiento era una amenaza directa a la mentira que sostenía su mundo. Humillar a Daniela no fue un impulso aislado, sino un acto de defensa desesperada. Necesitaba recordarse y recordarles a todos que él seguía teniendo el control absoluto de la narrativa, que su firma, aquella que tanto temía, nunca sería pronunciada en voz alta. Lo que Eduardo no sabía era que la verdad no necesita permiso para regresar. Mientras él se aferraba a su imagen pública, el pasado seguía esperando el momento exacto para emerger. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. La seguridad que lo rodeaba, las paredes de vidrio, los aplausos ensayados,
Todo era frágil frente a un solo documento. Eduardo había construido su poder negando una firma, y esa negación, tarde o temprano, exigiría un precio que ni siquiera él estaba preparado para pagar. El primer choque entre Daniela y Eduardo ocurrió en una sala de juntas secundaria, fría y demasiado iluminada, donde el silencio parecía amplificar cada respiración. Daniela había sido llamada sin explicación previa, interrumpiendo su rutina nocturna. Entró con el uniforme aún húmedo por el trabajo, el carrito de limpieza esperándola afuera como un recordatorio de su lugar. Eduardo estaba sentado al fondo, acompañado por dos directivos que evitaban mirarla directamente. Él no la invitó a sentarse, permaneció de pie frente a la mesa larga, sintiendo como sus piernas temblaban ligeramente, aunque su rostro intentaba mantener una calma respetuosa. La escena estaba diseñada para intimidar. No había gritos aún, solo una tensión densa que anunciaba algo peor. Eduardo habló sin rodeos, con un tono seco, administrativo, como si estuviera leyendo un informe sin importancia. Dijo que Daniela había cruzado límites operativos, que había entrado en un área que no le correspondía, que ese tipo de conductas no podían tolerarse. Mientras hablaba, no la miraba a los ojos, como si ni siquiera mereciera ese gesto humano. Daniela intentó explicar que solo cumplía con su turno, que nadie le había indicado lo contrario, que siempre había trabajado con responsabilidad. Su voz salió baja al principio, insegura, pero clara. Cada palabra le costaba un esfuerzo enorme, porque revivía antiguas escenas de humillación donde nadie la escuchó. Aún así, habló. Era su pequeño acto de resistencia. Eduardo la interrumpió con un gesto de la mano, impaciente. No me hagas perder el tiempo, dijo, finalmente mirándola, con una frialdad que le atravesó la piel. Esto no es un debate. Firma tu amonestación. Sobre la mesa, deslizó un documento sin miramientos, como si fuera un trámite insignificante. Daniela miró el papel y luego sus manos, ásperas por años de trabajo. Firmar significaba aceptar una culpa que no era suya, significaba agachar la cabeza una vez más. El silencio se volvió insoportable. Los otros directivos observaban, inmóviles, cómplices por omisión. Nadie intervino, nadie cuestionó la autoridad del CEO. Daniela respiró hondo, sintiendo como el miedo intentaba apoderarse de ella. Pensó en Ariana, en el alquiler atrasado, en la fragilidad de su empleo. Durante unos segundos, pareció que iba a firmar. Su mano se acercó al bolígrafo, temblorosa. Eduardo observaba con una leve sonrisa de superioridad, convencido de que la escena terminaría como siempre, pero algo se detuvo dentro de ella, una memoria, una promesa, una voz del pasado que le recordó todo lo que había perdido por callar. Retiró la mano lentamente. No hice nada malo, dijo, apenas audible, pero firme. Fue la primera vez que lo contradijo sin bajar la mirada. La reacción de Eduardo fue inmediata. Su expresión se endureció, los labios se tensaron. No te pagan para opinar, respondió, elevando ligeramente la voz, lo suficiente para marcar territorio. Te pagan para obedecer. La humillación ya no era solo implícita, era explícita. Daniela sintió como el calor le subía al rostro, como la vergüenza intentaba paralizarla. Sin embargo, se mantuvo erguida. No gritó, no lloró. Su dignidad se manifestó en el silencio controlado, en la forma en que sostuvo la mirada unos segundos más de lo que él esperaba. Ese gesto, pequeño pero contundente, fue un desafío inesperado. Eduardo se levantó de su silla lentamente, caminó alrededor de la mesa, invadiendo el espacio personal de Daniela. Su presencia imponía, pero ella no retrocedió. Personas como tú deben saber cuál es su lugar, dijo en voz baja, casi susurrando para que doliera más. Daniela sintió un nudo en el estómago, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra. El poder de Eduardo no estaba solo en su cargo, sino en el sistema que lo respaldaba. Aún así,
Ese momento marcó un antes y un después. La humillación ya no era solo pública o administrativa, era personal. Al salir de la sala, Daniela caminó por el pasillo largo con la sensación de que el suelo se movía bajo sus pies. Sus manos sudaban, su respiración era irregular. Había evitado firmar, pero el precio sería alto. Lo sabía. Eduardo no toleraba la resistencia. Esa noche, mientras limpiaba oficinas vacías, el eco de sus palabras resonaba en su mente. Sin embargo, junto al miedo, apareció algo nuevo, una chispa de determinación. Por primera vez, había dicho no. Por primera vez, había defendido su verdad, aunque fuera en voz baja. Ese primer choque no resolvió nada, pero abrió una grieta irreversible. Eduardo había intentado reducirla, aplastarla simbólicamente, y Daniela había sobrevivido al impacto. La tensión entre ambos quedó suspendida en el aire, cargada de amenazas silenciosas. Ella volvió a casa con el cuerpo agotado, pero con la mente despierta. El sobre amarillento pesaba más que nunca en su bolso. Ya no era solo un recuerdo, era una posibilidad real. Y aunque el miedo seguía allí, Daniela comenzó a entender que el conflicto que evitó toda su vida ya la había encontrado, y esta vez no podría seguir huyendo. La tensión comenzó a crecer de manera silenciosa pero constante en los días que siguieron. Daniela sentía el cambio en el ambiente incluso antes de que alguien dijera una palabra. Las miradas del personal se desviaban cuando ella entraba al comedor. Los supervisores hablaban en susurros, y los turnos comenzaron a modificarse sin explicación. La empresa, que siempre había sido fría, ahora se sentía abiertamente hostil. Cada noche, al empujar su carrito por los pasillos interminables, Daniela tenía la sensación de estar caminando sobre un terreno que podía ceder en cualquier momento. Nadie la insultaba directamente, pero el aislamiento era una forma de castigo igual de eficaz. Eduardo no necesitaba ensuciarse las manos. El sistema respondía por él con precisión automática. En una reunión improvisada, uno de los gerentes le advirtió que su actitud estaba siendo evaluada. No habló de desempeño ni de errores concretos, solo de comportamiento inapropiado. Daniela entendió el mensaje con claridad dolorosa. Se esperaba arrepentimiento, sumisión, una disculpa que nunca llegaría. Ella escuchó en silencio, con las manos entrelazadas para ocultar el temblor. Mientras el gerente hablaba, pensó en cuántas veces había visto esa escena repetirse con otros empleados, siempre los mismos perfiles, siempre las mismas consecuencias. El poder no gritaba, erosionaba, y esa erosión constante comenzaba a desgastarla por dentro, como una gota persistente cayendo sobre piedra frágil. En casa, Ariana percibió el cambio antes que nadie. La niña la observaba con atención, notando los silencios prolongados, las respuestas cortas, las noches en vela. Una madrugada, mientras compartían la cama estrecha, Ariana preguntó en voz baja si su mamá estaba triste por culpa de ese señor del trabajo. Daniela cerró los ojos con fuerza. No quería cargar a su hija con esa verdad, pero tampoco podía mentirle del todo. Le acarició el cabello y le dijo que a veces los adultos olvidaban cómo ser justos. Ariana respondió con una seriedad inesperada: entonces tú tienes que acordarte por ellos. Esa frase quedó suspendida en el aire, simple y devastadora, como si la niña hubiera comprendido algo esencial que los adultos evitaban. La presión económica empezó a volverse asfixiante. El alquiler estaba atrasado, y la escuela de Ariana había enviado una nota recordando una cuota pendiente. Daniela revisaba sus cuentas una y otra vez, buscando una solución que no existía. Cada número era un recordatorio de su vulnerabilidad. El miedo a perder el trabajo se mezclaba con la rabia contenida de ser tratada como culpable sin juicio. Por las noches, mientras limpiaba la oficina de Eduardo, evitaba mirar los objetos personales, los premios, las fotografías, pero su mirada se detenía inevitablemente en la mesa donde tantas veces él había firmado decisiones.
que afectaron vidas enteras. Ese contraste, entre el lujo y la precariedad, alimentaba una indignación silenciosa que crecía sin permiso. Eduardo, por su parte, intensificó su presencia. Comenzó a recorrer áreas que antes ignoraba, observando, evaluando, imponiendo. Cada vez que Daniela lo veía acercarse, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El corazón se aceleraba, los músculos se tensaban. Él nunca la saludaba, pasaba a su lado como si fuera invisible, pero esa invisibilidad estaba cargada de amenaza. Era una forma de decirle que su destino estaba siendo decidido en oficinas cerradas. Daniela sentía la impotencia de no poder defenderse abiertamente, de saber que cualquier paso en falso sería usado en su contra. Sin embargo, también sentía que algo dentro de ella se estaba endureciendo, preparándose para resistir. Una noche, mientras limpiaba una sala de juntas vacía, encontró restos de una reunión reciente, papeles arrugados, vasos de café, comentarios escritos al margen. Leyó frases sueltas sobre riesgos reputacionales y control de daños. Comprendió que el incidente no había terminado, que estaba siendo analizado como un problema a neutralizar. Esa certeza la hizo sentarse por unos minutos, agotada. El silencio de la sala era pesado, casi opresivo. Cerró los ojos y recordó el día en que encontró el documento entre las cosas de su esposo. La sensación fue la misma, miedo mezclado con claridad. Aquella noche, por primera vez en años, sacó el sobre del bolso y lo sostuvo entre las manos, como si necesitara sentir su peso real. El documento seguía intacto, amarillento, con la firma nítida. Daniela lo leyó lentamente, palabra por palabra, como si necesitara recordarse por qué lo había guardado tanto tiempo. Cada línea confirmaba la injusticia, cada cláusula era una herida abierta. Pensó en las familias afectadas, en su propio esposo, en la cadena de consecuencias que nadie quiso asumir. Guardó el sobre con cuidado, pero ya no con el mismo temor. Algo había cambiado. El papel ya no era solo una carga, sino una responsabilidad. Daniela entendió que callar también era una forma de participar en la mentira, y esa idea comenzó a doler más que el miedo a las represalias. La hostilidad en el trabajo se volvió más explícita. Le asignaron tareas imposibles, horarios extendidos, zonas innecesarias. Era un desgaste calculado. Daniela llegaba a casa con el cuerpo roto, pero la mente despierta. Soñaba con el auditorio, con las risas, con la voz de Eduardo. Despertaba sobresaltada, con la sensación de estar atrapada en un ciclo sin salida. Aún así, cada mañana volvía a levantarse, no por obediencia, sino por convicción. Sabía que resistir también era una forma de lucha, aunque nadie la aplaudiera por ello. En una ocasión, un compañero intentó advertirle que no valía la pena enfrentarse a ellos. Su tono era sincero, cargado de miedo aprendido. Daniela lo escuchó y asintió, entendiendo ese temor porque había sido suyo durante años. Pero, por dentro, ya no podía volver atrás. La semilla de la verdad había germinado, y arrancarla ahora significaría traicionarse. Esa noche, al caminar por los pasillos vacíos, se dio cuenta de que ya no se sentía completamente sola. Había una fuerza silenciosa acompañándola, hecha de memoria y de amor por su hija. Ariana enfermó pocos días después, fiebre alta, tos persistente. Daniela pasó la noche en vela, con el corazón encogido por la culpa. Sabía que el estrés la estaba afectando, que su miedo se filtraba en cada gesto. Mientras sostenía la mano caliente de su hija, recordó la promesa hecha a su esposo: si algún día tienes miedo, muestra la verdad. Esa frase dejó de ser un recuerdo y se convirtió en una orden suave pero firme. Daniela entendió que proteger a Ariana no era solo conservar el empleo, sino luchar por un mundo donde la dignidad no fuera negociable. Cuando Ariana mejoró, Daniela regresó al trabajo con una determinación distinta. Ya no bajaba la mirada de inmediato. Observaba, escuchaba, memorizaba cada gesto de desprecio,
cada abuso de poder, se sumaba a una certeza interna. Eduardo la llamó a su despacho una vez más, solo para recordarle que estaba bajo observación. Daniela respondió con respeto, pero sin disculpas. Ese equilibrio desconcertó al CEO. No era rebeldía abierta, pero tampoco sumisión. Era una calma peligrosa, la calma de alguien que ha tomado una decisión. Las noches siguientes estuvieron llenas de recuerdos. Daniela revivió su pasado, los sacrificios, las veces que aceptó menos de lo que merecía. Lloró en silencio, no por debilidad, sino por duelo. Estaba dejando atrás la versión de sí misma que sobrevivió callando. Cada lágrima era una despedida. Al mismo tiempo, sentía una claridad que nunca antes había experimentado. Sabía exactamente qué tenía que hacer, aunque el cómo aún fuera incierto. La verdad no necesitaba un plan perfecto, necesitaba valentía. El edificio corporativo, que siempre la intimidó, comenzó a verse distinto. Ya no era solo un símbolo de poder ajeno, sino el escenario donde todo convergía. Daniela entendió que ese lugar había sido testigo de demasiadas injusticias silenciosas. Pensó en cuántas historias como la suya se habían perdido entre esos muros. Esa idea le dio una fuerza inesperada. No estaba luchando solo por ella, sino por una memoria colectiva que alguien debía honrar. Eduardo, mientras tanto, comenzaba a sentir la presión, los rumores, los pequeños comentarios, las miradas incómodas en reuniones legales. No sabía aún de dónde vendría el golpe, pero lo presentía. Esa incertidumbre lo volvía más agresivo, más controlador. Cada vez que veía a Daniela, algo en su interior se agitaba. No podía explicar por qué, pero su presencia lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Era como si ella llevara consigo un reflejo de algo que él había enterrado. La empresa anunció una junta legal extraordinaria para revisar procedimientos internos. El anuncio corrió como un susurro eléctrico por los pasillos. Daniela leyó el comunicado varias veces, sintiendo como el pulso se le aceleraba. Entendió que el momento se acercaba. Esa noche, al llegar a casa, sacó el sobre y lo colocó sobre la mesa, a la vista. Ariana lo observó con curiosidad, pero no preguntó nada. Daniela la abrazó con fuerza, inhalando su olor, como si necesitara guardar ese instante en la memoria antes de lo inevitable. Antes de dormir, Daniela se sentó en la cama, con el sobre entre las manos, y respiró profundamente. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, acompáñanos, suscríbete y comparte en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre callar o defender tu verdad. El silencio del cuarto se sintió distinto, cargado de anticipación. Daniela guardó el documento en su bolso, consciente de que ya no había marcha atrás. El miedo seguía allí, pero ahora caminaba junto a una determinación más grande. Al día siguiente, el edificio parecía contener la respiración. La junta se acercaba, y con ella, la posibilidad de que todo cambiara. Daniela caminó hacia su turno con pasos firmes, aunque por dentro el torbellino emocional era intenso. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea invisible, una que separa la supervivencia de la dignidad. El sistema que la humilló estaba a punto de enfrentarse a una verdad que había negado durante años, y aunque el precio fuera alto, Daniela estaba lista para pagarlo, porque algunas verdades no pueden seguir esperando. La Junta Legal Extraordinaria se convocó en una sala amplia, revestida de madera oscura y pantallas silenciosas, donde cada silla parecía ocupar un lugar estratégico. Daniela entró con el bolso bien sujeto contra el pecho, consciente de cada paso, de cada mirada que se levantaba apenas para reconocerla y luego volver al anonimato cómodo. Los abogados ya estaban sentados, revisando carpetas, hablando en voz baja. Eduardo apareció minutos después, impecable como siempre, pero con una rigidez nueva en los hombros, una tensión mal disimulada en la mandíbula. Nadie imaginaba que esa reunión, presentada como un trámite técnico,
Estaba a punto de abrir una herida antigua que jamás había cicatrizado. El aire se sentía espeso, como si el pasado hubiera decidido sentarse con ellos. La reunión avanzó con un lenguaje frío, técnico, casi inhumano. Se hablaba de procedimientos, de optimización, de riesgos legales. Daniela escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra borraba personas reales. Historias concretas. Cuando uno de los abogados mencionó el proyecto fallido de hace 15 años como un evento superado, algo se quebró dentro de ella. Su respiración se volvió más profunda, más consciente. Miró a Eduardo, que evitaba cruzar su mirada, y entendió que ese era el momento que había temido y esperado al mismo tiempo. Levantó la mano con cautela. El gesto fue tan inesperado que la sala quedó en silencio. Eduardo soltó una risa breve, incrédula. ¿Ahora también quieres opinar?, dijo con sarcasmo. Daniela se puso de pie lentamente. Las piernas le temblaban, pero no retrocedió. Sintió el peso de todas las veces que fue callada, minimizada, borrada. No, respondió con una voz más firme de lo que ella misma esperaba. Quiero recordar. Esa palabra flotó en el aire, incómoda, fuera de lugar en un espacio diseñado para olvidar. Abrió el bolso con manos cuidadosas y sacó el sobre amarillento. Algunos presentes intercambiaron miradas confundidas. Eduardo se enderezó en su asiento, como si un reflejo involuntario lo hubiera alertado de un peligro inminente. Daniela colocó el documento sobre la mesa central, con un respeto casi ritual. No había rabia en su gesto, solo una determinación serena. El abogado más cercano tomó el documento y comenzó a leerlo. El sonido del papel al desplegarse fue extrañamente fuerte en ese silencio contenido. A medida que avanzaba, su expresión cambió. Las líneas, las cláusulas, las fechas, todo encajaba con precisión inquietante. Daniela observaba sin decir nada, sintiendo como su corazón golpeaba contra las costillas. No estaba buscando venganza, estaba buscando verdad. Cuando el abogado llegó a la firma, levantó la vista lentamente. Esto lleva su nombre, dijo, mirando a Eduardo. Por primera vez, el CEO no respondió de inmediato. Su rostro perdió color, y por un instante, la máscara de control se resquebrajó. Eduardo intentó hablar, pero las palabras no salieron con la autoridad habitual. Negó, titubeó, buscó apoyo en las miradas de los presentes, pero encontró solo sorpresa y tensión. El documento circuló de mano en mano, confirmando lo que durante años había sido negado: la cláusula ilegal, los despidos sin indemnización, la firma clara e innegable. Daniela sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio por haber llegado hasta allí, dolor porque esa verdad estaba ligada a pérdidas irreparables. Eduardo se llevó una mano al rostro, frotándose la sien, como si el peso del pasado hubiera caído de golpe sobre él. El hombre intocable comenzaba a mostrar grietas humanas. Uno de los abogados pidió una pausa. La sala quedó en un silencio denso, casi reverencial. Daniela permanecía de pie, consciente de que ya no podía volver atrás. Recordó a su esposo, su promesa, la noche en que encontró ese papel sin saber que algún día estaría allí, frente a quienes decidieron tanto sin rendir cuentas. Eduardo evitaba mirarla, pero ella no lo necesitaba. No buscaba su aprobación ni su arrepentimiento inmediato. Buscaba que la verdad existiera fuera del silencio. En ese momento, entendió que el poder real no estaba en los cargos ni en los trajes, sino en la capacidad de sostener la verdad sin quebrarse. Cuando la reunión se reanudó, el tono había cambiado por completo. Ya no se hablaba de procedimientos, sino de consecuencias. Eduardo intentó recuperar el control, pero su voz se quebró al mencionar decisiones difíciles. Por primera vez, admitió el miedo que sintió entonces, el pánico a perderlo todo. Sus palabras ya no sonaban estratégicas, sino defensivas. Daniela lo escuchó con atención, sin interrumpir. No había satisfacción en verla expuesta,
solo una tristeza profunda por todo lo que se había evitado enfrentar. La verdad había hecho su trabajo, había alterado la dinámica, había desplazado el eje del poder. Ese fue el punto de no retorno. La Junta decidió iniciar una investigación formal, y Eduardo quedó suspendido de manera inmediata mientras se evaluaban responsabilidades. El anuncio cayó. Como un golpe seco, Daniela sintió como el aire volvía a entrar en sus pulmones después de años de contención. No sonrió, no celebró, simplemente cerró los ojos por un segundo, permitiéndose sentir. Sabía que ese momento no borraba el pasado, pero lo resignificaba. La verdad, finalmente expuesta, había cambiado la historia, y con ella, la de todos los que alguna vez fueron silenciados. El clímax se desplegó en la misma sala, ahora transformada por una electricidad emocional imposible de ignorar. Los abogados retomaron la palabra con un tono más grave, como si cada sílaba pesara el doble. Eduardo permanecía sentado, los hombros vencidos, la mirada fija en la mesa. Ya no era el hombre que dominaba el espacio con silencios calculados. Era alguien acorralado por su propia historia. Daniela, aún de pie, sentía como la sangre le latía en los oídos. No había aplausos ni gritos, solo un murmullo contenido que reconocía la magnitud del momento. El poder, despojado de su brillo, mostraba su fragilidad. En ese silencio, la verdad se convirtió en presencia física, ocupando el centro de la sala como un testigo que nadie podía volver a ignorar. Uno de los abogados pidió a Eduardo que explicara las circunstancias de la firma. La pregunta, directa y sobria, abrió una grieta definitiva. Eduardo respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para cruzar un umbral emocional largamente evitado. Tenía miedo, dijo al fin, con una voz que no buscaba convencer. Habló del proyecto fallido, de la presión de los inversionistas, del terror a perder el control y el prestigio que tanto había construido. Cada palabra caía pesada, sin adornos. No era una confesión heroica, sino una rendición humana. Daniela lo escuchaba con atención contenida, consciente de que ese miedo había costado vidas, sueños, estabilidad. La sala no juzgaba aún, observaba, y en esa observación, la máscara del CEO se deshacía sin posibilidad de recomposición. Eduardo intentó justificarse, pero su voz se quebró a mitad de frase. El quiebre fue pequeño, casi imperceptible, pero definitivo. Sus manos temblaron, y por primera vez no intentó ocultarlo. Admitió que negó el documento durante años porque reconocerlo implicaba aceptar el daño causado. No supe cómo detenerlo, dijo, refiriéndose a la mentira que creció hasta volverse estructura. Daniela sintió una punzada en el pecho. No era compasión lo que surgía, sino una claridad dolorosa. El poder también puede ser una jaula. Aún así, esa comprensión no borraba la responsabilidad. La verdad no absolvía, ordenaba el caos, y ese orden exigía consecuencias reales, no solo palabras tardías. Daniela dio un paso al frente, y la sala entera se inclinó hacia ella sin darse cuenta. Su voz salió firme, sostenida por años de silencios acumulados. Usted nos quitó el trabajo, dijo, sin elevar el tono. A mí me quitó a mi esposo. No había reproche teatral, solo un enunciado preciso, irrebatible. El impacto fue inmediato. Eduardo levantó la mirada, y por primera vez la sostuvo. Daniela continuó, respirando con cuidado, pero no pudo quitarnos la verdad. Esa frase cerró un círculo invisible. No era un ataque, era una restitución moral. El silencio que siguió no fue incómodo, fue reverente, como si todos comprendieran que estaban presenciando algo irreversible. Los abogados revisaron nuevamente el documento, ahora con un respeto distinto. Las fechas, las firmas, las cláusulas se alineaban con los testimonios olvidados. Cada confirmación era un paso más hacia la caída de una narrativa falsa. Eduardo ya no intervenía, escuchaba, con los ojos húmedos, enfrentando por fin la dimensión de su acto. Daniela percibió en él una vulnerabilidad cruda,
tardía, pero real. No sintió triunfo, sintió cierre. El clímax no era la humillación del poderoso, sino la restitución de la verdad a quienes nunca la tuvieron. La justicia comenzaba a tomar forma, lenta pero firme, como una marea que ya no puede detenerse. Un abogado anunció que el caso sería elevado a instancias regulatorias y que se iniciarían procesos de reparación. La palabra reparación resonó con una fuerza inesperada. Daniela apretó los labios, conteniendo las lágrimas. No sabía si esa reparación alcanzaría para sanar pérdidas irreparables, pero era un comienzo. Eduardo asintió en silencio, derrotado no por otros, sino por sí mismo. La sala, antes un escenario de poder unilateral, se había convertido en un espacio de rendición colectiva. Nadie salió ileso, pero todos salieron distintos. La verdad había hecho su trabajo sin violencia, sin espectáculo, con la contundencia de lo inevitable. En un gesto final, Eduardo pidió la palabra una vez más, no para negar, sino para reconocer. Admitió que su dureza fue una armadura, que su arrogancia fue miedo mal administrado. Sus palabras no buscaban redención pública, sino aceptación del daño. Daniela lo escuchó sin interrumpir, consciente de que ese reconocimiento no borraba el pasado, pero lo iluminaba. El clímax alcanzó su punto máximo cuando ambos, desde lugares opuestos, compartieron un mismo espacio emocional, la verdad sin defensas. No hubo aplausos, hubo respiraciones profundas. La sala entendió que algo esencial había sido restituido. Cuando la sesión concluyó, nadie se levantó de inmediato. El tiempo parecía suspendido, permitiendo que la emoción se asentara. Daniela cerró los ojos por un instante y pensó en Ariana, en la cama compartida, en las noches de miedo. Sintió una paz extraña, no eufórica, sino sólida. Eduardo permaneció sentado, mirando el documento como quien mira un espejo por primera vez. El clímax no fue un estallido, sino un desmoronamiento controlado. La verdad, expuesta y sostenida, había hecho caer las defensas más antiguas, y en ese derrumbe silencioso, ambos comenzaron, cada uno a su manera, a transformarse. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio distinto, menos opresivo, más reflexivo. La empresa anunció oficialmente la suspensión de Eduardo mientras avanzaba la investigación, y el edificio entero pareció exhalar un aire contenido durante años. Daniela regresó a sus turnos nocturnos, pero algo había cambiado en la forma en que los pasillos la recibían. Ya no caminaba encorvada, su espalda estaba recta, no por orgullo, sino por alivio. Algunos compañeros la miraban con respeto silencioso, otros con gratitud tímida. Nadie la felicitó abiertamente, pero el ambiente se sentía menos hostil. La invisibilidad había comenzado a romperse, y con ella, una dinámica que parecía inamovible. En casa, Ariana notó el cambio de inmediato. Su madre llegaba cansada, pero con una calma nueva en los gestos. Una noche, mientras compartían la cama, Ariana preguntó si el señor malo ya no gritaba. Daniela sonrió con ternura y respondió que a veces los adultos aprendían cuando se veían obligados a escuchar. Ariana la abrazó fuerte, como si entendiera más de lo que las palabras podían explicar. Ese abrazo fue una confirmación íntima de que había tomado la decisión correcta. No había ganado dinero ni poder, pero había recuperado algo más esencial, la dignidad frente a los ojos de su hija y frente a los propios. La empresa inició un proceso de reparación para los empleados afectados por el acuerdo ilegal. No fue inmediato ni perfecto, pero fue real. Daniela fue llamada a una reunión distinta a todas las anteriores. Esta vez le ofrecieron estabilidad laboral y reconocimiento formal por su integridad. Ella escuchó con atención, sin euforia, aceptó, con serenidad, consciente de que su valor no dependía de un título, pero entendiendo la importancia simbólica del gesto. No buscaba ascender, buscaba no ser borrada nunca más. Al salir de la sala, respiró hondo,
sintiendo como una etapa de su vida se cerraba con una suavidad inesperada. Eduardo, por su parte, comenzó un camino doloroso y solitario. Fue removido del cargo que definió su identidad durante décadas. Sin el traje de CEO, sin la oficina en lo alto, tuvo que enfrentarse a un silencio que ya no podía controlar. Inició un proceso legal y terapéutico, obligado a mirar de frente las decisiones que evitó durante años. Por primera vez, no podía negar ni reescribir. Su caída no fue celebrada, fue observada con una mezcla de justicia y compasión distante. La arrogancia dio paso a una vulnerabilidad incómoda, pero necesaria. Eduardo entendió que el poder sin verdad es una estructura vacía. En uno de los últimos encuentros formales, Eduardo y Daniela coincidieron brevemente en un pasillo. No hubo palabras grandilocuentes, solo una mirada sostenida, cargada de reconocimiento. Eduardo asintió levemente, sin orgullo ni defensa. Daniela respondió con el mismo gesto. No era perdón, pero tampoco rencor. Era cierre. Ambos sabían que ese cruce marcaba el final de una historia compartida por la injusticia. Cada uno seguiría su camino con una carga distinta, pero con una verdad común ya imposible de negar. El desfecho no fue espectacular ni inmediato, pero fue profundo. Daniela volvió a casa esa noche y se acostó junto a Ariana, sintiendo por primera vez en años que el futuro no era solo una amenaza. Había heridas que nunca sanarían del todo, pero ya no sangraban en silencio. La verdad había hecho espacio para la reparación, para la memoria, para una nueva forma de estar en el mundo. Y en ese espacio, Daniela encontró algo que siempre le fue negado: el derecho a existir con voz propia. La historia de Daniela no trata solo de un documento ni de la caída de un hombre poderoso, trata de la dignidad que sobrevive incluso cuando todo conspira para borrarla. Durante años, el sistema le enseñó a callar, a bajar la mirada, a creer que su voz no tenía peso. Sin embargo, la verdad no desapareció con el silencio. Esperó en un sobre amarillento, en una promesa hecha al amor perdido, en la memoria que se negó a aceptar la injusticia como destino. Cuando Daniela habló, no lo hizo desde la rabia, sino desde la claridad, y esa claridad fue más fuerte que cualquier cargo, porque estaba sostenida por la verdad vivida en carne propia. El poder suele confundirse con autoridad moral, pero esta historia revela su fragilidad cuando se construye sobre la negación. Eduardo creyó que su firma podía enterrarse bajo discursos, trajes y prestigio. Creyó que negar una decisión bastaba para borrar sus consecuencias. Pero la verdad no exige permiso ni reconocimiento inmediato, solo necesita persistir. Cuando emerge, no lo hace para vengarse, sino para ordenar lo que fue torcido. El dolor que provoca no es castigo, es corrección. Enfrentarla puede derrumbar identidades falsas, pero también abre la posibilidad de transformación. La caída del poder sin verdad no es una tragedia, es una oportunidad tardía de responsabilidad. Daniela no se convirtió en heroína por vencer a alguien, sino por no traicionarse. Su victoria fue interna antes que pública. Eligió hablar cuando callar parecía más seguro, sostener la verdad cuando el miedo era legítimo. Esa elección no la hizo invulnerable, pero sí íntegra. La dignidad, como demuestra su historia, no se concede desde arriba, se defiende desde dentro, y cuando alguien se atreve a hacerlo, incluso en soledad, deja una grieta por donde otros también pueden respirar. Ariana, observando a su madre erguida, heredó algo más valioso que estabilidad, el ejemplo de que la verdad se honra, incluso cuando cuesta. Esta historia nos recuerda que la verdad puede esperar años, pero nunca se rinde. Puede ser negada, minimizada, escondida en archivos o silencios, pero sigue viva en quienes la recuerdan. Cuando finalmente despierta, no solo ajusta cuentas con el pasado, redefine el futuro, nos obliga a elegir qué tipo de mundo sostenemos con nuestras decisiones cotidianas. Callar también es una elección. Hablar, cuando llega el momento, puede ser un acto de reparación colectiva.
Porque el poder puede silenciar personas por un tiempo, pero jamás puede borrar la verdad que dejó su firma.